Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan por la 107.3 Radio Echegoyen de Talcahuano, también a todos nuestros televidentes que van a ver nuestro programa por las redes sociales, por el Instagram, por Facebook y también por las páginas oficiales de la corporación. Damos inicio a un nuevo valor del mes, este capítulo especial del día de hoy del valor del trabajo, donde partiremos, como siempre, saludando a nuestros invitados. En esta ocasión saludamos a don Nelson Vergara Borges, gerente académico de nuestra institución, de la corporación, y a Angélica Guzmán Ponce, que es docente de filosofía. Y por sobre todo saludar también a mi colega acá, que siempre nos acompaña en los capítulos del valor del mes, a Paulina Garrido. Bienvenida, Paulina, don Nelson, Angélica, un gusto tenerlos acá en nuestros estudios de Radio Echegoyen. Daremos inicio, partiendo con la explicación del valor del mes para que nuestros radioescuchas puedan entender más o menos desde el área educativa el significado de este valor y cómo este se aplica en nuestras aulas, con nuestros apoderados y con nuestros estudiantes. Así que damos el inicio, Paulina. Gracias, Alex. Bueno, los saludo a todos y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, un nuevo mes, un nuevo valor, ¿no es cierto?, del cual reflexionar y del que tenemos bastante que hablar, ¿ya? Eso como introducción. Bueno, efectivamente, el mes de mayo es un mes donde como institución, ¿no es cierto?, hemos puesto y hemos relevado el tema del trabajo, ¿ya? Pero ya no desde el foco como habitualmente la gente lo conoce, porque es 1 de mayo, porque es el Día del Trabajador, ¿no es cierto?, sino que más bien desde cómo, ¿no es cierto?, la acción de trabajar colabora en los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿ya? Y cómo esta acción permite a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes valorar y sobreponer esta acción para la conformación del desarrollo personal, ¿ya? Y desde ahí entonces, desde orientación a través, ¿no es cierto?, de la constante colaboración con los profesores, trabajamos la primera semana del mes con esta reflexión. Cómo, ¿no es cierto?, el trabajo nos colabora en nuestro desarrollo personal, cómo eso conforma a un ser humano, de qué manera, ¿no es cierto?, yo estoy trabajando para lograr lo que yo quiero. Por ejemplo, en el caso de los más grandecitos, trabajamos todo lo que tiene que ver con el plan de vida, ¿ya? Cómo yo trabajo para ese plan de vida, cómo yo me esfuerzo diariamente para la consecución de mis propios objetivos hacia el camino de mi vida. Y también, ¿no es cierto?, en los más chiquititos, que vaya quedando esta impronta desde pequeñitos, ¿no es cierto?, de que el trabajo es el medio por el cual dignificamos y desarrollamos a una persona. Y eso es lo que ha versado las clases que se supone los profesores jefes esta semana deben trabajar en el consejo de curso, en orientación, y conversar. Bueno, y de ahí viene la parte de las reuniones de apoderados, ¿no es cierto?, donde se trabaja esto y finalmente lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra familia echegoyana es preguntarnos a través de un diálogo compartido, como el que establecemos nosotros acá, de qué manera los padres están, ¿no es cierto?, relevando esto. Cómo yo les enseño a mi hijo, a mi hija, que el trabajo es importante para la vida de una persona. Cómo yo lo enseño, por ejemplo, a través del ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que más o menos desde orientación nosotros tratamos de bajar. Y bueno, Angélica podrá dar, ¿no es cierto?, mucho más detalles desde también la asignatura de filosofía y desde lo que significa trabajar en aula este tema. Sí, pues yo ahí me quedo con una idea que tú señalaste, porque en realidad se puede abordar de diferentes aristas la temática, y en el caso de los estudiantes, si nos abocamos propiamente a ello, siempre el trabajo se asocia como un producto, como a lo que gano yo, digamos. Claro. Y ahí tú nombraste algo importante, porque claro, sí hay un producto material, eso es verdad, porque tiene que ver con los resultados. Pero en el proceso también hay una temática personal, que tiene que ver con lo espiritual, con la satisfacción propia de ver que soy capaz de lograr cosas, que soy capaz de proponerme metas, y si trabajo las puedo lograr. Entonces, yo creo que cuesta un poco, cuando tú me dijiste que íbamos a compartir este espacio, ¿cómo separamos el producto de lo que es importante en relación a lo que no es material con respecto al trabajo? Entonces sí, yo creo que hay que evidenciar
sí hay un producto que es concreto, pero creo que lo más importante es lo que tiene que ver con el proceso para obtener ese producto, y que está asociado al desarrollo personal, al desarrollo espiritual, al sentirse bien, al sentirse capaz de lograr las cosas, de lograr las metas. Entonces así se va desarrollando también un camino propio. Claro. Y yo creo que una de las cosas que hay que transmitirle a los estudiantes y a las personas es que el trabajo debe ser algo en sí, no a cambio de algo. Creo que ahí hay un valor. Está complejo porque igual si analizaba igual el sistema, siempre es por a cambio de algo. Claro. ¿Te fijas? Como que no te permite solo desde la valoración. Claro. Entonces la idea es que sea en sí mismo. Y después viene, por añadidura, viene lo demás, digamos. Claro. Entonces, y ahí igual se conecta bastante como con la línea desde el proyecto educativo, ya desde donde la exaltación del trabajo es relevante para nosotros en la formación de nuestros estudiantes, porque tiene un valor en sí, un poco como hablando desde el ser, ¿no es cierto? No solo desde lo que se plantea como, ya, si hago esta tarea, ¿qué es lo que traigo como consecuencia? Me saco un 7, mi mamá me va a premiar, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver como desde el aprendizaje. Aparte que hay otra cuestión súper de fondo. Cuando se les enseña a los estudiantes, a las estudiantes, a las cosas en sí mismas, la motivación no se agota. Porque no están haciendo las cosas por nada a cambio, sino que por las que las van a hacer, ¿no? Claro, yo creo que por ahí va el tema, bueno, de todo nuestro sello humanista laico, lo que se está tratando de inculcar en nuestros estudiantes, es eso, aprender de estos valores y aplicarlos, pero porque les nazca, o sea, no por conseguir algo, sino que bueno, obvio, ser mejor persona yo creo que también es conseguir algo, lograr ser algo mejor persona, mejor estudiante, mejor compañero, mejor hijo. Pero la idea de esto es que que se genere un estudiante completo. O sea, por eso mismo nosotros hacemos este programa, por eso cada mes hay un valor distinto que se aplica en nuestros estudiantes, que los profesores lo trabajan. Que la idea de esto es acá plantarle, por así decirlo, la semilla de enseñarle este valor, trata de esto, es sobre esto. Y ahí ve tú cómo lo aplicas, cómo lo aprendes, cómo lo utilizas y cómo lo desarrollas. Abrirlo. Exacto, es como abrirle el conocimiento. Claro, y que ellos tengan su propia decisión del aprendizaje, por así decirlo. Que como decías tú, en este sentido de no que fuera por algo, así como, ya, mira, si tú lo aprendes o me demuestra que lo estás aplicando, yo te voy a subir una décima, te voy a colocar un 7. No. La idea es que sea como más desde la que nazca de ellos mismos, del propio aprendizaje. Exacto. Desde la conformación del ser, exacto. de la perfección a la que estamos tratando siempre de avanzar, ¿no es cierto? Y desde ahí el trabajo nos entrega una puerta de entrada para. Exacto. Bueno, y ahí podríamos decir, don Nelson, desde su perspectiva, desde su formación. Sí, bueno, tú dijiste, se dijo que había que exaltar el trabajo. Claro. Eso es uno de los elementos constitutivos del pensamiento laico, ¿ya? Un pensamiento laico que sitúa al ser humano en medio de una comunidad humana y que se está haciendo permanentemente. Ahora, y en este hacerse permanentemente, ¿cierto?, aparece la actividad, ¿ya? El ser humano no es solo contemplación, es también actividad, ¿cierto? Pero es una actividad que tiene que ver con conocimiento de los fines, con conocimiento de los medios y, en el fondo, diríamos, con una mirada hacia el futuro. ¿Y por qué digo con una mirada hacia el futuro? Porque los seres humanos venimos al mundo sin puntos de referencia, nos instalamos en una familia, después nos instalamos en un colegio, y eso hace que nosotros nos vayamos haciendo seres humanos, tal o cual persona, en un proceso de cambio, de modificación, igual como cuando el trabajo, ¿cierto?, en términos generales se define como la mediación entre el ser humano y la naturaleza, modificándola con conocimiento de los fines. Nosotros pensamos en nuestra mirada laica de que ese mismo fenómeno de transformación tiene que producirse a partir de un conocimiento, ¿cierto?, de que es posible hacerlo. Por eso que nosotros en el colegio incentivamos a que precisamente el trabajo es autoconfiguración,
es desarrollo, es cambio, es el potenciamiento, y aquí me voy a detener un segundo, es el potenciamiento de las facultades íntimas del ser humano, y que son, digamos, imperecederas, y que son el intelecto, la razón, la conciencia y la voluntad, que son los motores y a su vez el ingrediente para poder trabajar. Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Cuando el ser humano necesita solucionar un problema, empieza a operar inmediatamente el proceso de abstracción. ¿Ya? Necesito cortar, voy a poner este ejemplo, necesito cortar o necesito elaborar, digamos, un mecanismo de buena convivencia, una ley. Inmediatamente viene el diseño interior, el proceso de abstracción. La intelectividad. Por supuesto, lo concibo en mi intimidad. Pero ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Ya? Estoy diseñando, construyo, hago operar el elemento construido, pero eso al mismo tiempo me ha cambiado a mí. Exacto. Hay una reciprocidad, ¿cierto?, entre lo que es trabajar e ir forjando, como dijo la profesora, mi espíritu. Lo que voy ganando. ¿Ah? Espíritu, entre paréntesis, que para nosotros, los laicos, ¿ya?, y nuestra orden, ¿ya?, lo concebimos, ¿cierto?, como aquellos elementos que son particularmente de la especie humana, de nosotros. Vuelvo a repetir, intelecto, razón, voluntad, conciencia, que es lo que se pone, que es lo que el hombre utiliza para poder transformar la naturaleza y transformarse él mismo. La herramienta a disposición indudablemente. del trabajo. Sí. Sí, a mí me gustaría reforzar una idea que señala Nelson, que junto con que el trabajo tiene que ser en sí mismo, creo que de por medio está este tema de trabajar la voluntad, porque todo tipo de trabajo requiere un esfuerzo. Exacto. De parte de todo. Claro. O sea, uno como estudiante, como trabajador, como hijo, como madre, como todo trabajo requiere un esfuerzo. Y para poder, ¿cierto?, cumplir metas, como se dijo al principio, o un proyecto, obviamente tengo que educar mi voluntad. Porque caso contrario, el esfuerzo que el trabajo requiere, porque no hay ningún trabajo que llegue así, todos tenemos que esforzarnos. Y si no se educa la voluntad en nuestros estudiantes, va a haber obviamente una tensión con respecto a cuando uno incluso nombra la palabra trabajo, ya hay una resistencia cuando la voluntad no está educada. Claro. Entonces ahí algo, yo lo encuentro súper importante, poder atender esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, desde un punto de vista igual operativo, es súper importante, ¿no es cierto?, que nosotros como padres, madres, vayamos reforzando eso, porque hoy día la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad muy tecnologizada, muy de la inmediatez, ¿no es cierto?, donde yo todo lo consigo como muy rápido. Yo escucho pequeñitos así como, no, es que con la tarjeta compramos juegos, entonces como muy desde esto fácil, ¿ya? Que tampoco lo vamos a estigmatizar ni le vamos a poner una etiqueta porque es el mundo donde les ha tocado desarrollarse. Pero sí uno tiene, ¿no es cierto?, el deber dentro de la familia, y ahí, ¿no es cierto?, también está la invitación que nosotros hacemos como institución a la familia a poder mostrar esto otro, ¿ya? Como cuando yo trabajo sobre, ¿no es cierto?, estos aspectos con los que yo dispongo para enfrentarme a un aprendizaje, porque finalmente es eso. Cómo, ¿no es cierto?, el trabajo no genera un aprendizaje, voy creciendo, voy haciéndome, ¿ya? Y eso como familia tenemos el deber de reforzarlo de manera constante. Claro. En distintos ámbitos, con los pequeñitos, desde las labores de la casa, ayudando, ¿no es cierto?, a involucrarse en las decisiones, las conversaciones, salir un poco de esta adultocracia en la que vivimos, y con los más grandes asignándole los derechos, pero también los deberes, ¿no es cierto? Y llevando el valor del trabajo, esta palabra de trabajo, a lo largo de los tiempos, bueno, hoy en día ya las generaciones son otras generaciones, tienen otra mentalidad, otra opinión respecto al trabajo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay muchas generaciones actuales que realmente un trabajo no les gusta, si llegan y se cambian, se van para allá. Antes era una cosa más de como más años. Claro, como años, ¿no? o cuidados. Hoy en día está todo más lo rápido, la inmediatez y respecto a eso, ¿ha ido como cambiando y evolucionando como el tema del trabajo en sí?
O sea, si uno lo mira, obviamente el ordenamiento de los valores van cambiando en el contexto. Pues hoy día se prima más como la salud mental, por decirlo, el bienestar, más allá de tener que sostener una situación que a alguien no le hace no bien. le compete, pues claro. Y antes no, porque antes uno entraba a una institución y luego no se imaginaba fuera de ella, digamos. Claro. Hoy día no, está esa flexibilidad en las personas que son, no sé, por estos chicos, la generación Z que le llaman. Ujú. Claro, Bueno, tienen generación nombre. Z tienen así como otra forma de comprender las cosas. Pero yo quería igual acotar una idea de la Paulina ahí, porque dijo que por no querer estigmatizar situaciones que la tecnología hoy día nos otorga, pero que sin embargo tenemos que visibilizar si queremos reflexionar sobre el trabajo, porque lo queramos o no, esta sociedad tecnologizada de alguna manera atenta contra la voluntad del ser humano. No se educa la voluntad, porque la tecnología es instantánea. Entonces, ¿en qué minuto espero? ¿En qué minuto, no sé, tengo un proceso como de búsqueda? Si en el fondo sabes que necesito Claro. y si está malo el sistema, me desespero. Y esa desesperar tiene relación con la voluntad. Porque la voluntad me enseña también a mí a esperar cuándo determinadas cosas. Entonces, no se trata de estigmatizar, pero sí de tener una postura crítica con las prácticas que la tecnología nos hace tener, que nos hace perder algunas capacidades que nos permiten a nosotros poder, no se puede accionar frente a los diferentes desafíos en relación al trabajo, porque en realidad estoy pensando tanto en estudiantes como también uno como adulto. Profesional, claro, también está sometido a un trabajo, igual que el estudiante, y tiene que sortear una serie de elementos. Y hoy día uno ve en sus estudiantes, bueno, yo trabajo con los más grandes, 16, 17 años, poca voluntad en algunas cosas, ¿cierto? Quieren todo rápido, todo ya, y esa rapidez está entregada consciente o inconscientemente a través de la tecnología. Sí, Los tiempos, eso es el una concepto de manera. tiempo cambia radicalmente. Sí. O sea, para los jóvenes, hoy día algo viejo es de hace 2 años atrás. ¿Qué queda para nosotros? O sea, imagínate cómo consideran algo de que, no sé, pues 2500 años atrás. Pues, ellos no. A mí me parece muy interesante esta conversación, y la profesora y ustedes tocan algo que tiene que ver con la transitoriedad, con la incertidumbre, ¿cierto? Donde todo es efímero, todo corre y vuela a una velocidad vertiginosa, y la inmediatez, digamos, se toma en este caso el campo deportivo. Vamos a jugar, digamos, con estas reglas. Siempre las reglas van cambiando, ¿ya? Siempre las reglas van cambiando. Pero yo me quiero... y siempre frente a estas reglas, ¿qué es lo que indefectiblemente va quedando? Aquellos atributos interiores que son permanentes y que se potencian de una manera u otra dependiendo de la época en que se trate. Entonces, vuelvo, digamos, desde mi mirada laica y humanista, a que no hay tal transitoriedad en lo que corresponde a las facultades más importantes que tiene el ser humano. Pongo un ejemplo, la profesora tocaba la voluntad. El querer, que como decía Aristóteles es raíz de toda potencia, ¿ya? Porque eso significa proponerme metas y llevarlas a cabo, ¿cierto? Realizando determinado procedimiento, ¿ya? Pero es lo que me motiva, es el impulso a la realización. Acá de lo que se trata es que con la voluntad, yo soy el motor de mí mismo. Ya, ¿Te intrínseca. fijas? Intrínseco. Voy por ese camino yo. Voy que frente, digamos, al tráfago de la cultura, de la exterioridad, ya siempre e irrenunciablemente nos van a quedar las facultades íntimas. Por ejemplo, un intelecto caudaloso que me permite conocer el mundo. Por lo tanto, tengo que trabajar para cultivarlo. ¿Ya? Ese intelecto caudaloso, ¿a qué es lo que me lleva? A una correlación con la razón, ¿cierto? Que implica de que puedo construir de manera coherente, o puedo expresar, de manera coherente lo que he aprendido, porque el discurso racional está ahí. Puedo clasificar el mundo, siempre, en todas las épocas. ¿Ya? ¿Ya? La voluntad, vuelvo al querer. ¿Ya? La conciencia, mire qué importante saber, ¿cierto?,
de que estos elementos se van haciendo a través de la biografía propia. Porque el caudal de información, el caudal de experiencias, el caudal de aprendizajes, lo que va haciendo es que yo tenga otros ingredientes para poder reaccionar, ¿ya? ¿Y por qué me detengo en la conciencia? ¿Ya? Por una razón muy simple. Porque la conciencia también se va haciendo históricamente, ¿ya? Así como la razón que tenía tal capacidades o tales alcances, ¿ya? Hoy la conciencia también tiene otros. ¿Y cuáles? Entra a jugar en directa correlación con el intelecto. Si yo trabajo mi intelecto bien, ejercito mi razón, ¿ya? Pongo la voluntad, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a suceder? De que voy a tener conciencia frente al mundo que me rodea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense un ejemplo simple. Si yo pongo en este momento aquí encima este aparato que tienes tú ahí y lo pongo acá, inmediatamente alguien dice, es un lápiz. O sea, puedo reconocerlo si lo veo. Claro. ¿Ya? En el fondo es conocer, o sea, volver a conocer. ¿Por qué? Porque la conciencia, ¿cierto?, tiene que ver con la dimensión reflexiva del entender y del razonar. Por lo tanto, el caudal que tengo adentro hace que mire el mundo de una o de otra manera. Entonces, el trabajo es siempre interior, porque lo de afuera es efímero. Hoy día el mundo, la información más que conocimiento, está en una tecla, el conocimiento también, ¿ya? Pero yo, con mi facultad, con mi discernimiento, yo puedo distinguir si lo que me llegó es una fake news, o sea, una mentira intencionada por parte de algún grupo de interés, ¿ya? O realmente tiene correlato con la realidad. Entonces, insisto en esto, el trabajo más importante, porque el otro puede ser trabajo remunerado y a uno le sirve para sobrevivir. Trabajo remunerado que al final, como dicen los grandes teóricos de la filosofía, ¿cierto?, es un trabajo que al final se puede transformar hasta en enajenante, porque no me hace crecer, porque me mecanizo. Exacto. ¿Me entiendes? El trabajo mecánico... Porque me deshumaniza al final. En el fondo, claro. No quiero entrar en ese tema porque yo... Es muy complicado. Eso le pasa a los estudiantes que funcionan a través de solo la nota. Finalmente terminan enajenados porque pierden el sentido, porque... El sentido real del aprendizaje. Eso es. Y yo me estaba acordando igual, otro ejercicio que es bueno que los estudiantes hagan cuando hablamos del trabajo académico que a ellos les corresponde como estudiantes. Ellos a veces piensan que, por ejemplo, sus mismos compañeros, compañeras que tienen buenos resultados, ellos creen que sus compañeros no hacen ningún tipo de esfuerzo. Claro, como que la cosa están arrojados. Son iluminados ellos. Claro. Pero a la hora que tú le preguntas a un estudiante que tiene buenos resultados, que los resultados están en relación a lo que ellos quieren, ¿cierto? Ahí ellas cuentan todo lo que han hecho para obtener eso. Exacto. Y recién el otro que todavía no le tiene el valor al trabajo, no, es que igual, no, que ellos no se esfuerzan. La mayoría de los estudiantes creen que los buenos estudiantes o los estudiantes que tienen los resultados que quieren, así mejor lo voy a decir, ¿ya? ¿cierto? Como que les llega gratuito todo. No, si ni se esfuerza. Sí, bueno, y eso también está muy conectado, Angélica, con lo que hablaba recién don Nelson en relación al tema de esta conciencia que voy tomando para poder enfrentarme. Entonces, también es importante desde ahí, por ejemplo, esto que nosotros siempre les decimos a nuestros estudiantes, el contágiate de, ¿ya? Porque resulta de que, y no es algo que exista así como que, que lo digamos, porque lo decimos, porque es un cliché, ¿no? Claro. Porque de verdad, en la medida en la que yo voy tomando conciencia quizás de otra forma de hacer las cosas distintas a como yo las he ido trabajando, me permite generar un nuevo aprendizaje. Aparte que neurobiológicamente, además de eso, activamos las famosas neuronas espejo. Hay una reciprocidad. Exacto. Claro, entre la acción y Entonces yo me contagio, por eso cuando vemos, por ejemplo, videos de risa, nos da risa, porque este mecanismo operante a nivel cerebral existe. Entonces cuando de repente uno hace estas técnicas en aula de tutoría, ¿no es cierto?, de repente de evidenciar el trabajo bien hecho de otra persona, permite, ¿no es cierto?, que el otro tome la conciencia, como decía don Nelson, y decir, no es que sea iluminado, ¿no es cierto?, como decía Angélica, sino que efectivamente hay un proceso de reconocimiento, ¿no es cierto, don Nelson? Sí, mira, yo les quiero
me engancho de lo que tú estás planteando y que comparto plenamente, ¿ya? Y aprovecho esta oportunidad como para adelantar algo. Estamos resignificando nosotros el proyecto educativo. Claro. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Para hacer trabajar a los alumnos. Estamos yendo hacia la problematización del currículum, ¿ya? A través de comunidad vamos a proponer, ¿ya? Esto es un anticipo nomás. ¿Ah? Una capsulita. Claro, esto es un anticipo. Vamos a proponer comunidades de aprendizaje, comunidades de investigación, ¿ya? ¿Por qué comunidades de aprendizaje? Para que se aprenda a trabajar y aprender en común, ¿ah? y para que se instale definitivamente de que en este caso la educación nuestra va a estar centrada en el aprendizaje. En el aprendizaje. No en el resultado. No, en el aprendizaje, ¿te fijas? Ni tampoco, digamos, la enseñanza, en el aprendizaje. Entonces, comunidades de aprendizaje, pero también comunidades de investigación, para que trabajen buscando conocimiento, ¿cierto? Y vayan creciendo a través de su propio trabajo. Desde la prevalencia ¿Te del das cuenta? episteme. Entonces, por lo menos yo estoy feliz con esto, ¿te fijas? Me parece una idea que Un gran avance. indudablemente tendrá que tener, alguien pensará distinto, pero estamos tratando de aterrizar esto, de que realmente las cosas sean significativas, el aprendizaje sea significativo. ¿Y sabe por qué es significativo? Porque el alumno habrá de pensar, yo lo construí. Yo he sido el motor, así como partimos delante, ¿cierto? Yo he sido el motor de mi propio desarrollo, ¿ya? Ahora, es súper valioso lo que usted dice, don Nelson, pero también hay que ser crítico con el sistema que existe, porque a propósito de lo que decía Paulina, para que se active las neuronas espejo, debe existir un sistema de cooperación y no de competencia. Y el mundo en el que vivimos. Entonces, claro, estamos hablando, sí, desde lo teórico, fantástico que cambie el currículum interno, pero ¿y el sistema en sí? Porque si seguimos trabajando con nota, por ejemplo, con calificación, se sigue dando una competencia que no es sana, porque no es individual, sino que más bien es como... Ahí viene el trabajo igual que se tiene que hacer también como con la comunidad. Hay un cambio completo aquí. De paradigma. Un cambio cultural. De paradigma. Sí, claro, indudablemente. Eso lo hemos conversado también, ¿eh? Sí. Eso lo hemos conversado también. Ese es un trabajo un poco más largo que tenemos que hacer, digamos, con los sostenedores, con la comunidad, porque la comunidad viene a veces a pedir otra cosa. Exacto. ¿Ya? Nosotros estamos Complejo. enfocados en la formación, y hay gente que dice, a mí la formación no me interesa, a mí me interesan La 700 puntos en la prueba académica y se acabó el asunto. La pandemia nos permitió a los docentes poder hacer prácticas diferentes a las tradicionales, claro, seguro, de carácter pedagógico, seguro, y eso abre también una posibilidad. Si hay algo bueno que la pandemia tuvo, es que de alguna manera se practicaron maneras de evaluación diferentes a las tradicionales. Efectivo. Y eso hace también un vuelco, porque ya dejas de centrarte un poco en la nota y te centras en el proceso. Pero sin embargo el sistema exige otra cosa. Pero Claro. Ahí está el tema. Claro, Bueno, y ese ahí, es otro y ahí, programa. claro, es un programa de política educacional. Yo te diría, los que estamos trabajando hoy día en el proyecto educativo somos amigos de la evaluación cualitativa, ¿eh? Claro. Definitivamente. Es que para allá van. Es que tiene que ser así. Exacto. Pero para eso tiene que producirse un fenómeno que está fuera del marco de nuestro colegio. Exacto. ¿Te fijas? Que tiene que ver con la Pero- política pero- pública. hacia allá Pero yo digo que va para allá, ¿eh? Yo digo que afuera, también yo creo digo lo que mismo. la cosa va para allá, porque, y este es un ejemplo banal que voy a poner, porque las universidades ya están, digamos, con la puerta mucho más abierta que antes con respecto a los llamados puntajes. El hecho que hayan, por ejemplo, la Universidad de Concepción tiene un sistema de ingreso a carrera donde toma el niño en tercero medio. Y también ¿Ya? por talento. Los propedéuticos que hay por talento, entonces se está produciendo un cambio cultural, digamos, incipiente, pero que yo lo veo Y hay positivo, que darle porque no se puede jugar el la vida, empujoncito. uno no se puede jugar la vida, ¿cierto?, en una barrera como lo fue por mucho tiempo en Chile, y que yo lo critiqué mucho, incluso públicamente, ¿ya? Jugarse el destino en un sentido o en otro, en un puntaje que se obtenía en una prueba estandarizada, sabiendo, Que no. y aquí me hago responsable de lo que digo, ¿cierto?, de que en los colegios en general, y no le voy a poner apellido, ¿cierto?, lo que se entregaba a los alumnos era el 45% del currículum. Claro. Sin embargo, los colegios de élite o de élites
se entregaba el 100% del currículum. Por lo tanto, ¿qué es lo que acontecía allí? Se le estaba entregando en bandeja, ¿cierto?, el ingreso a los alumnos que habían tenido esa posibilidad. Los privilegiados. ¿Te das cuenta? Exacto. No quería decirlo, pero es que a veces... Pero podemos volver a otro programa así. Sí, podemos conversar sobre eso. Aquí estamos. Bueno, dentro de todo eso yo creo que al final, si nosotros nos ponemos a pensar, yo creo que el tomar la conciencia, me gustó eso, tomar la conciencia de el trabajo como un eje estructurante para la formación personal de cualquier ser humano es lo que hoy día, ¿no es cierto?, tratamos de vertir en las aulas, en las familias, haciendo este hincapié en lo importante, ¿no es cierto?, del desarrollo, ¿ya? De ir creciendo. Bueno, acotar alguna cosa más, agregar algo que haya quedado ahí en el tintero. Mira, yo quisiera, me gusta el tema de la conciencia, ¿no? Me fascina porque conciencia viene de consciencia, que significa aplicar la ciencia, ¿ya? Y que en términos de mi profesión, de la antropología filosófica, significa aplicar lo sabido a lo nuevo para entenderlo. Por eso puse el ejemplo del lápiz. Aplicar lo sabido a lo nuevo para entenderlo, ¿ya? También significa darse cuenta. Y también, como dije, en la dimensión reflexiva del entender y el razonar. Por lo tanto, es una facultad humana que es vital para poder estar en este mundo, ¿ya? En un mundo conocido en el que uno tiene que ir caminando de pie, sabiendo qué es lo que tiene enfrente. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa autonomía de pensamiento. Y autonomía de pensamiento significa libertad para decidir. ¿Te fijas? Por lo tanto, para mí es uno de los ingredientes o de los elementos importantísimos que nos definen como ser humano, ¿ya? Porque un animal no puede, digamos, utilizar la dimensión reflexiva del entender y el razonar, y tampoco las instituciones, como sucedió por ahí en una sentencia con el Tribunal Constitucional, donde ante un proyecto de ley dijo que las instituciones tenían conciencia. Esa es una falsedad, porque es una facultad absolutamente humana. Y con esto yo me quedo conforme. Sí, pues yo reforzar el concepto de conciencia, porque tenemos que traer al maestro Sócrates acá, pues, porque él, dentro de la línea occidental, es el primero que habla de la conciencia. Y claro que es súper importante educar en la conciencia, en todo orden de cosas. Bueno, hoy día, a propósito del trabajo, llegamos a este ejercicio, pero claro, pero sin embargo Sócrates señala que la conciencia es la única que permite conocerme a mí mismo, y él se centra en eso. Si no me conozco, entonces no salgo hacia afuera. Y cuando me conozco, puedo salir hacia afuera, hacia los demás, a insertarme en una sociedad. Y cuando me conozco, mira lo importante que dice Sócrates, que a mí me hace mucho sentido. Sé el lugar que me corresponde en el universo. O sea, a ese nivel, ¿cachai el concepto? Desde el propósito de vida. O sea, a ese nivel, el impacto de la conciencia, y él hace 2500 años que lo declaró, digamos. Bueno, él nunca ha estado alejado de las estructuras en educación. Sócrates siempre, en todas las reformas que yo he vivido, al menos como docente, curiosamente, aunque no lo nombren, él está atrás. Y aquí, curiosamente, hoy día llegamos a una temática... Es cierto, ¿eh? Sí. Y me acordé a propósito de Sócrates, ¿cierto? Uno de los rasgos de la conciencia es darse cuenta que se es ciudadano del mundo. Sin que Sócrates dice, Ser, cuando me descubro... Bueno, de hecho, autoconciencia. él hace una diferencia, ¿no es cierto?, entre el que está consciente y el que no lo está. Y déjame entrar ahí, ya, déjame entrar ahí, por favor. Y con esto, yo digo, Y con esto no lo molestemos. La conciencia, los antropólogos dedicados a la filosofía, un poco a la filosofía también, ¿ya? Hablamos de varios tipos de conciencia. Sí, la conciencia cierta, que es aquella, ¿cierto?, en que tú no sabes qué tipo de contenido tienes en tu interior, ¿ya? Que has vivido, digamos, en la tendencia de tu tradición y de tu cultura solamente. Y todos los seres humanos tenemos eso, y eso se llama conciencia cierta, ¿ya? Pero hay un detalle: en la medida que tú te vas instruyendo y vas contrastando, se va produciendo un proceso de esclarecimiento, y es lo que se denomina conciencia clara, precisamente,
¿ya? Pero para que exista la conciencia clara, primero tiene que haber una conciencia dudosa, derivada del contraste, ¿ya? Derivada del contraste. ¿Qué es conciencia clara? Y aquí me agarro a lo que dice la profesora. Conciencia clara es aquella que sabe qué contenidos son verdaderos y cuáles no, ¿ya? ¿Qué es lo que pertenece a la tradición? ¿Qué es lo que pertenece al mito? ¿Y qué es lo que pertenece a aquellos postulados que son sabidos, confirmados y tienen correlato con la realidad? Eso es conciencia clara. A eso aspiramos los masones, a la conciencia esclarecida. Pero también hay algo que se llama, otro tipo de conciencia que se llama falsa conciencia, que es aquella conciencia que tiene que ver con la aceptación irrestricta y sin discernimiento de determinados preceptos que se repiten y se repiten, ¿ya? Y que finalmente, mira lo que voy a decir, terminan pensándose a sí mismos en la cabeza de las personas, ¿ya? Porque no hay contraste, porque se han aceptado de manera acrítica, ¿ya? Uno de los ejemplos, y no voy a dar el otro para que no me diga que soy malévolo, son las ideologías, ¿ya? Porque son sistemas completos con ideas efectistas que hace que la persona se convenza muy fácilmente, pero que en realidad esta propia ideología que se piensa a sí misma juega el papel de titiritero. Claro, porque no permite hacer ese Claro. discernimiento de la conciencia. Los dogmas, por ejemplo. ¿te Exacto. fijas? Bueno, no les quiero aburrir, pero ha sido muy grato. Bueno, agradecer acá su presencia. Bueno, tuvimos hoy día un programa, una clase magistral. Fuerte, Tuvimos una total, clase magistral sí. más que el valor del B. Pero bueno, lo importante es rescatar acá como conclusión la conciencia, creo yo, que es la palabra fundamental y el nombre de este capítulo. Como facultad Claro, propia del el nombre ser humano. estar siempre ahí consciente y bueno, por eso nosotros acá... Perdón que te interrumpa. El trabajo es la intervención del ser humano en la naturaleza de manera consciente e intencionada. Ahí está. Ahí está. Ahí está el cierre. Nadie lo puede decir mejor. Nadie lo puede decir. Así que agradecemos a todos los que nos van a sintonizar por la 107.3, a los que van a nuestras redes sociales, a los que continuamente nos visitan y ven los valores del mes. No sé, próximamente viene otro valor del mes igual. Sí, vamos y a ahí estar que ahí vamos a estar en preparando con junio. otros invitados también para tener otra clase magistral. Y los invitamos a que continúen por la 107.3, una radio humanista y laica por la libre expresión de las ideas.